programas de las provincias también existen. Hoy vamos a tener 2 invitados que son de pensamiento peronista. Eso no significa que comprometer nuestro programa en un sentido ni en otro, cuando invitamos a no peronistas o cuando invitamos a peronistas. Es un momento previo a las elecciones de las PASO, de las primarias, en la que el gobierno nacional está haciendo anuncios. Hubo personas que están ahora viendo el lugar donde saldría el puente, el segundo puente Corrientes Chaco. Todo empieza a moverse antes de las elecciones. Después veremos qué es lo que pasa, si el que llega hace algo. Hay instituciones en Corrientes que son dignas de destacar. Está la Fundación Profesor Higinio Primo Esquifo, que dio el premio al esfuerzo a un colega, al doctor Ramón Leguizamón. El doctor Leguizamón es especialista en Derecho Penal y atiende junto con su hijo su estudio. Es digno de destacar los fundamentos. El premio del esfuerzo fue al prestigioso abogado Ramón Leguizamón por su trayectoria ejemplar, y acá viene lo importante, en la defensa de los derechos humanos y su compromiso con la justicia. Nosotros nos adherimos a esta distinción porque lo apreciamos como amigo de muchos años. Vamos al corte. Sí, estamos presentando una nueva línea de créditos que es exclusiva para todos los docentes de la provincia de Corrientes, de todos los niveles, y también sean colegios públicos, privados o mixtos. Consiste en un préstamo para que se puedan comprar una PC o una notebook con un monto máximo de 500.000 pesos en 24 cuotas, y lo más importante es que es a tasa cero, es decir, no tienen ningún tipo de interés ni costo, es decir, devuelven exactamente el mismo monto que ellos solicitan. Estamos con el doctor José Ernesto Meissner, Tito Meissner. Tito Meissner es conocido con ese apodo que, según nos decía recién, viene de ser Ernestito, que seguramente era como lo llamaban sus padres. Tito Meissner es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, acá en Corrientes, de Derecho Internacional Público. Además, es político, como somos la gran mayoría de los que estamos o estuvimos en la Universidad Nacional del Nordeste. Bien, Tito, es un gusto tenerte en mi programa y quisiera que me des una semblanza de cómo ves el panorama político que estamos viviendo a prácticamente una semana y pico, 10 días de tener las elecciones primarias. ¿Qué tal, Toto? Muchas gracias, y esto me hace acordar a un chiste que nos hizo Chaque en la contratapa. Chaque, seguramente los humoristas más importantes que tuvimos en Corrientes, un dibujante excepcional y un genio. O sea, que en ese caso era en mi programa cuando te entrevistaba a vos, era ¿qué tal, Tito? Hola, Toco, ¿cómo te va, Toto? Toti y Tute. Tute Sussman. Tute Sussman, tú. Realmente preocupado por la coyuntura política, ¿no? Como decía, todos hacemos política de alguna u otra manera, y estas elecciones van a ser seguramente un punto de inflexión muy grave. Te comentaba recién antes de empezar que buscando un libro para un trabajo que estoy haciendo, encontré un librito que se llama Que se vayan todos, de una politóloga que escribió en el 2003 sobre lo que pasó 2001-2002, y al analizar las elecciones del 2001 pinta un cuadro muy parecido
al actual, ¿verdad? En cuanto a cómo se hacía la campaña, la plata que se gastaba en la campaña, la cantidad de spot, no había todavía paso, o sea que imagínate si hubiera habido paso ya lo que hubiera sido, pero esa campaña fue verdaderamente la contratación de equipo, incluso de asesores extranjeros que se habían puesto de moda, todo el coacheo, como se usa decir, de parte de algunos expertos extranjeros, y sobre todo el cuadro por ahí de dispersión de las grandes fuerzas políticas y el cruzamiento, ¿no?, de candidaturas. Recordaba ahí que el partido Caballo, ¿te acordás que armó Acción Política y era candidato a presidente? Pero en provincia de Buenos Aires iba junto con el PJ y después terminó siendo al poco tiempo ministro de la Rúa. Así que yo creo que ese hecho de que dirigentes políticos o económicos, como el caso de Caballo, al irse de un lado para otro, hace que la gente descrea un poco de la política, ¿no? Es que por eso justamente es el que llegamos al que se vayan todos, y mi preocupación, digamos, al leer eso, es no estaremos de nuevo en la antesala de un proceso parecido, ¿verdad? Sí. Sobre todo, y ahí ya voy a hacer el aviso político, si gana un personaje que, para mí, Milei obviamente es un personaje desastroso producto de esta anomia, pero creo que casi en el mismo nivel, no sé si vos coincidirás o no, mi posición, Bullrich está medio cerca. Utilizaron, yo no sé si porque le gusta a ella, si porque es su personalidad o porque justamente los que la cauchean le dicen, mirá, el estilo de Milei rinde, tenés que hacer algo parecido, pero eso de hablar de la represión, de la dureza, del orden, de la fuerza, de que no es un país normal, mentira, realmente estamos en un país absolutamente normal, con unos problemas estructurales serios que tiene todo el mundo, y que necesitarían, en lugar de esta competencia estéril y dañina en la que estamos metidas todas las fuerzas políticas, de un gran acuerdo nacional no es tampoco una palabra como para usar, la verdad, porque fue un invento de Lanusse, pero sí un acuerdo político entre las principales fuerzas sobre algunos puntos básicos, ¿verdad? Sí, para salir de esto. Ahora, yo creo que hay una diferencia, estamos dando opiniones personales, diferencia entre Bullrich y Milei. Milei aparece como al borde de la democracia, y Bullrich toma una parte de lo que sostenía Aramburu cuando hizo fórmula con Horacio Tedi, líder del Partido Demócrata Progresista, y a quienes apoyé la fórmula Aramburu-Tedi, que era orden en todos los órdenes. Es indudable en mi criterio, y supongo que también el tuyo, que sin orden no se puede avanzar. Ahora, hay distintas formas de poner orden en las cosas, ¿no es cierto? Sí, mi preocupación es justamente que ella ya lo demostró, primero por su trayectoria política, ¿verdad? No es casual que haya ingresado a Montonero de muy joven, era una opción en ese momento de los que creían en el uso de la fuerza, creían en la violencia, creían en que las soluciones políticas, ojo, esto no es de un lado, era de todos los sectores del espectro político, todos estábamos convencidos y repetíamos, los jóvenes sobre todo de esa época, casi como un mantra, aquella frase de Mao Zedong, que el poder nace de la boca del fusil, no sé si te acordás. Sí. Entonces había que hacer la revolución, justificado en un momento de la historia política argentina donde la principal fuerza política, justamente que era el peronismo, estaba proscripta y no podía ni actuar en política. Acordate que cosas que se suelen olvidar, los que hablan de los 70 años, todas esas cosas. Eso realmente es un error histórico, porque de los 70 años el peronismo estuvo proscripto de entrada 18 años, del 55 al 73. Estaba prohibido hasta decir el nombre Perón, De Evita, justicialismo, etcétera. Te mandaban presos si lo hacías. Entonces, y además el mundo también, y vos de esto sabés mucho,
vivía una época, el proceso de descolonización, las revoluciones en todo el mundo. El África era un caldero donde muchos de los que ahora son estados independientes estaban luchando por su proceso de liberación. Sí, o sea, la violencia era algo muy común y hasta tolerada, respetada y promovida en la política. Ahora, sí, eso traído a la circunstancia actual es un error gravísimo y creo que muy peligroso. Ahora, yo no quiero caer en hablar bien de los montoneros y las luchas ideológicas las comprendo, pero los hechos que produjeron los montoneros, no sé si en esa época estaba Bullrich o no, o ya había superado ese momento, los secuestros, los atentados, y hasta el mismo Perón, cuando vuelve, tiene el enfrentamiento con el ERP, los montoneros y demás. Es decir, que es una etapa para mí superada. Ahora, trayendo, sin duda que uno no puede despojarse de los antecedentes y de la historia. No puede. Todo hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo ves eso aplicado en este momento? El que hay un cierto hartazgo de la ciudadanía con la política que se manifiesta en los bajos porcentajes de asistencia a las urnas. Hay mucho ausentismo. Mucho ausentismo, mucho voto en blanco. Claro, y voto en blanco, que vendría a ser el que se vaya todo. Es decir, parece que la ciudadanía piensa, ¿y a mí qué me interesa? ¿No es cierto? Sí. Bien, ahora, ¿cómo ves los resultados? El Chubut ahora hubo el último. Bueno, los resultados tienen lecturas diferentes. En la mayoría, salvo en el caso de Tucumán, que fue un resultado apabullante del oficialismo tucumano, que está con el oficialismo nacional. En los otros distritos los resultados son muy ajustados. En Neuquén ahora parece que hubo en Chubut un 1.6 de diferencia, lo cual es nada, digamos, y menos trasladado al panorama nacional, ¿verdad? Eso también es parecido, señalaba la autora esta, que en el 2001 se hizo muy parecido. Los gobernadores hicieron lo que están haciendo ahora, desdoblaron las elecciones y hubo una serie de elecciones en cadena. Por eso te digo, se dispersó como para salvarse de la derrota nacional, pero también, y eso es lo que me preocupa, como para desentenderse del destino del futuro gobierno nacional. O sea, al que le toque gobernar desde el 10 de diciembre, que se arregle. Yo me quedo en mi provincia, no tengo nada que ver, si gana un amigo bien, si gana el adversario trato de arreglarme, pero si el adversario se va al borde de la barranca y se cae, me importa poco. Ahora, hay que tener en cuenta que en Chubut el padrón es de 400.000 o de 500.000 personas, votantes. Entonces una diferencia del 1 al 5% en ese lugar representa muy poco a nivel nacional, sí. Porque tenemos 13 millones de votantes en provincia de Buenos Aires, casi 8 millones en Córdoba. Después, fíjense que estamos hablando de las grandes ciudades, y para mí fue una sorpresa verificar que Córdoba estaba en segundo lugar. Yo creí que era distinto. 13 millones provincia de Buenos Aires, casi 8 millones Córdoba, 2 millones y algo capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y lo mismo Santa Fe. Es decir, que en esos 4 lugares lo que ocurre, principalmente lo que ocurre en provincia de Buenos Aires, es lo que va a definir los 10.000 votos de diferencia que se dieron en Chubut. Solucionan el problema de Chubut, pero no dan una imagen de lo que puede pasar en el país. Sí, sí. Y máxime porque se dieron, en Córdoba no, porque el resultado de la capital fue idéntico al de la provincia, aunque también por escasísimo margen en esa cantidad de votos, ¿verdad? Pero el de Chubut, el oficialismo chubutense, digamos, retuvo Comodoro Rivadavia, que es el distrito más importante,
y perdió en la zona rural, digamos, de la provincia. Con lo cual también hay que hacer un análisis de lo que vos decías antes, quiénes fueron los que no fueron a votar, además por la tormenta que hubo, etcétera. Hubo un ausentismo importante, hubo un número de votos en blanco importante, y eso creo que le debiera estar marcando algo a la dirigencia política, ¿verdad? Es un llamado de atención. Ahora Chubut está, Comodoro Rivadavia, está perdiendo vigencia con Vaca Muerta. Claro, sí. Está habiendo una competencia entre los dos lugares. Pero yo creo de que el sistema de elecciones paso previas, primarias, es bueno. Yo creo que también sería bueno tenerlo tal vez en la provincia. Sería ideal. Yo presenté 2 veces como legislador y las 2 veces fueron a comisión los expedientes y ahí durmieron el sueño de los justos, porque el oficialismo provincial es feliz así, gana bien así, gana tranquilo así. No vas a tener ni siquiera la reforma para impedir las 50 boletas en el 66 creo que tuvimos boleta oficializada en la provincia. Eso le conviene al oficialismo y no lo va a cambiar mientras siga gobernando. También veo parte del hartazgo que hay con los políticos en general y demás, el hecho de que la política mal usada produce el enriquecimiento de algunos. Por ejemplo, constituir un partido político, aunque se saquen 1000 votos, le da el Estado pone plata para ese partido, para imprimir boletas y para poder desenvolverse espacios políticos, y al final sacan, y vemos que en la lista 1000, 1500, 2000, que no sé cómo llegan a eso. Yo parto de la base y soy partidario de que debe haber un aglutinamiento mayor sobre ideas. Sí. ¿No es cierto? No sobre intereses. No, que tendrían que ir al cuarto oscuro, tendrían que ir solamente las alianzas, como es en el orden nacional. Y si querés hacer unos pasos antes, justamente, donde sí, cada uno vota ahí si querés, vos en lugar de ser un partido, sos simplemente una sigla dentro de la Alianza Mayor, sin necesidad de hacer todo ese gasto, y competís conmigo, con el otro, a ver quién es el candidato de la alianza. Sí, Caíto Leconte, el hijo del ex gobernador Ricardo Leconte, publicó un artículo hace unos días en el Litoral propiciando una reforma de la ley electoral. Sí. Yo creo que eso debería prender, pero bien señalás. No prende, ya te digo que yo no solamente presenté formalmente 2 veces el proyecto de reforma total, incluía entonces, que después felizmente se aprobó, la paridad de género y el voto joven, pero además incluía también terminar con la proliferación de boletas, haciendo que solamente se presenten las boletas por alianza. Sí, ahora ¿cómo ves vos el hecho de que el ministro de Economía, de una situación económica que tiene el país bastante difícil, sea a su vez el candidato para los próximos 4 años? Creo que es una apuesta difícil para el mismo Massa, y porque está en probablemente el ministerio más cuestionado y más riesgoso de este momento. Ahora es lo mismo que cuando un gobernador, un presidente se presenta a la reelección, la gente lo juzga no solamente por lo que promete en abstracto sobre el futuro, sino también, bueno, ¿qué me prometes que vas a hacer en el futuro si no lo estás haciendo ahora? Creo que eso como contra, si querés. Ahora, como ventaja, no sé, por ejemplo, si hubiera arreglado Massa tan fácilmente, o no fácilmente, pero arreglado como arregló con el Fondo Monetario Internacional, si además no fuera el candidato y eventualmente el próximo presidente, ¿verdad? Sí, los organismos internacionales, y ojo, los muchachos que verdaderamente tienen poder en la Argentina, llamarle el Círculo Rojo, llamarle el poder económico, saben también
que están hablando con el actual ministro de Economía, pero están hablando también con el que puede ser el futuro presidente. Ahora, con el Fondo Monetario Internacional, es lo que muchas veces hacemos nosotros, en forma particular. Para pagar una deuda, tomamos otra y entonces así vamos llevando las cosas adelante. Peligroso para un país, porque tenemos que, como país, tenemos que empezar a cumplir. Se habla mucho de Kirchner, cortó las relaciones con el fondo, pagó ese día, pero se endeudó con Venezuela a un interés mayor. Es decir que en las finanzas, lamentablemente, muchas veces sacamos, hasta a título personal, reitero, también plata de un banco y para poder pagar sacamos plata de otro banco y así vamos llevando las cosas. Pero una cosa es la plata de todos, que es el dinero público, y otra es las finanzas privadas. ¿Sabes qué, Toto? A ver, el Estado, y contra lo que repiten algunos, la mayoría, creo, de los repetidores, especialmente en los medios, por ignorancia, y otros por mucha mala intención, los que verdaderamente saben, y vos que sabés, el Estado no es un invento de los comunistas, de los socialistas. Sí. El Estado lo inventaron los liberales, lo inventaron allá nuestros ancestros de la Liga... 1800. Antes la Liga Hanseática, allá en el Coso, cuando todos los comerciantes de la Europa esa que estaba empezando el capitalismo, se dieron cuenta de que para comerciar, sobre todo internacionalmente, necesitábamos puertos, necesitábamos caminos, para que no nos asalten en los caminos y no nos roben, necesitamos policía, seguridad, necesitamos preparar a la gente, educarla, y que eso teníamos que poner nosotros, los comerciantes, los empresarios, una cuota aparte cada uno para solventar eso. Así inventamos el Estado. Ahora, los muchachos de ahora usan la famosa teoría del gorrón, no sé si la leíste de los economistas, es decir, que pongan todos, y si ponen todo funciona, y yo no pongo. Yo sí puedo, no pongo, o pongo lo menos posible. Claro. Entonces, la astucia del que administra el Estado es hacernos pagar impuestos a todos, especialmente a los que más ganan y a los que más tienen. Sí. Ahora, eso es lo difícil en la Argentina de hoy. Ahora uno recibe digamos, la cuenta bancaria y ve que hay impuestos, ley, todo estamos llenos de leyes. Bien, Tito, ¿en qué año fuiste diputado? Del 2015 al 2019. 2019. Justo me tocó compartir el poder con Mauricio Macri. Así que no pude hacer oficialismo nacional, era opositor. Eras opositor. Bueno, lamentablemente, te digo, si revisás todas mis intervenciones en la Cámara, van a ver que fui anunciando todo lo que pasó después, todo lo que iba a ocurrir. Lo único que no anuncié, y que Macri fue mucho más astuto de lo que yo creía, es que realmente, en lugar de reprimir, y como dice Patricia que va a hacer, que creo que finalmente va a terminar haciendo lo mismo que hizo Macri, fue justamente no reprimir los movimientos sociales, sino comprarlos. La puso a, ¿cómo se llama esta chica? Que fue una excelente funcionaria, la ministra de Desarrollo Social, que arregló con todos los piqueteros, los tuvo controlados, hizo crecer el número de planes sociales. 250.000 planes sociales teníamos cuando se lo dejó Cristina, y Macri lo llevó a más de 1 millón. Con eso tuvo la calle tranquila, y mientras tanto nos endeudó, fugó la guita, vació el país, teniendo tranquilidad social. Realmente genial para los amigos, para el bolsillo de los amigos, y catastrófico para la finanza de la Argentina. Si hacemos una tabla de quién endeudó más al país y quién malgastó más el dinero... No, así como Macri, Toto, como Macri realmente la dibujan de diferentes maneras. Ahora, alguien al que le hayan dado, primero comprometió 57.000 millones de dólares, y que él realmente retiró 45.000 millones de dólares en su último año de gestión, y se fue toda esa plata, ese episodio no hubo nunca. Y te digo más, pregúntate por qué hace 2 años, más de 2 años ya, en junio de hace 2 años, el presidente Alberto Fernández le ordenó al procurador del Tesoro, al abogado del Estado, que intervenga como querellante en el proceso iniciado contra Mauricio Macri para investigar si hubo delitos en todas esas acciones. Hace 2 años
que el señor Procurador del Tesoro tiene ese juicio. ¿Sabe quién es el señor Procurador del Tesoro? No. Carlos Zanini. Bueno, entonces pregúntate cómo es el tema. Mira, yo vengo diciendo en este programa y habré escrito algún artículo, ¿por qué Macri no dice, yo tomé 45 millones o mil millones? 45 20 mil millones. para esto, 10 para esto, 15 para esto otro, y no quedó nada. Entonces con eso justifica el dinero que se tomó. Ahora, esto es fundamental cuando uno toma... Es que eso está en el juicio que yo te digo, y no avanza ese juicio. Y bueno, tratemos de que... El Estado tendría que realmente investigar cómo salió cada dólar de los que entró en ese préstamo. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay que explicar, por eso te digo de que ya lo he dicho varias veces, y eso que estoy apoyando Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Pero mal hecho, pero bueno. Una cosa es apoyar lo que uno piensa que se puede hacer, y otra cosa es apoyar lo que no debe hacerse, ¿no es cierto? Sí. Bien, Tito, te agradezco si querés tirar algunas palabras. No, yo creo que en este contexto, a la gente que nos está mirando, que vaya a votar, aunque no tenga ganas, aunque elija aunque sea lo que considere el menos malo de los candidatos, y que lo piense, realmente que lo piense, porque creo que el 2001 está a la vuelta de la esquina. Si no hacemos bien las cosas, lamentablemente vamos a tener un escenario parecido al del 2001. Con todas las condiciones favorables, porque en el 2001 teníamos que salir de la convertibilidad, no sabíamos. Hoy están dadas todas las condiciones, los números de la macro están espectacularmente bien, aunque no se digan. Tenemos el problema de la inflación muy grave, y tenemos el problema de la pérdida del poder adquisitivo del salario, sobre todo en los sectores de más bajos ingresos, que hay que recuperarlo. Pero para eso se necesitan políticas, y ahí te hago la propaganda en contra, totalmente diferente de las que proponen tanto Patricia como Horacio Rodríguez Larreta. Y también como propone el actual ministro de Economía. Bien. El actual ministro de Economía, vos sabés que a mí me anda entusiasmando, no me entusiasmaba mucho, y en los últimos 3 o 4 discursos tomó una onda muy peronista, empezó a hablar en serio de justicia social, de promover el ingreso, de promover el desarrollo, cosa que no estaba mucho en su lenguaje. También anduvo por distintos lugares en política. Bien, le agradecemos a Tito Meissner su comparencia en nuestro programa, y este es un programa abierto a todas las voces. Yo invito hoy, por ejemplo, también va a estar con nosotros Alejandro Carlen, que no es de justicialista, así que es un placer. Puede ser un programa peronista, entonces. Sí, es un programa de ilustración a la gente. Imagínate que yo a veces en mi programa tengo hinchas de River, pero 2, 3 hinchas de River, radicales, liberales, bueno. Muy bien. ¿Qué le vas a hacer? Sigamos luchando por la democracia. Sí, señor, que es lo importante. Muchas gracias, Tito, por tu presencia. Gracias, León. Horacio Budnitsky, alias Toto. Seguimos. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. En estas elecciones generales que tenemos este año, se eligen también representantes al Parlasur. Por el voto ciudadano se eligen en cada provincia uno, y hay también una elección de conjunto de la nación. Pero ¿para qué vamos a estar tratando de explicar lo que es el Parlasur o cómo se eligen?
si está con nosotros el doctor Alejandro Carlen, una vez más nos ha permitido contar con su presencia en varios programas. Y ahora está terminando su mandato en el mes de diciembre y queremos preguntarle cómo funciona, qué es el Parlasur y que la audiencia sepa, porque vimos en los diarios que nuestro comprovinciano Alejandro Carlen estuvo con el rey de España. No es una cosa habitual que el rey de España reciba a políticos de nuestro país. Bienvenido una vez más, Alejandro, a nuestro programa, y vamos a la pregunta. Sí. ¿Qué es el Parlasur? ¿Cómo funciona? Bueno, el Parlasur es el cuerpo legislativo del Mercosur. El Mercosur es la unión de los países de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay. Bolivia está a punto de ingresar, falta el voto de Brasil, y Venezuela, que está suspendido. Nosotros somos el cuerpo legislativo de eso. ¿Cómo funciona? Funciona una vez por mes. Se elige un representante por provincia, como usted bien dijo en esta elección, y 19 representantes por una lista nacional. Por eso la gente ahora va a ver en Corrientes 2 boletas de Parlasur. Una, el Parlasur que está pegado al presidente, que es por el partido nacional que acompaña al presidente, y otro por el Parlasur local, que es el representante de Corrientes en el Parlasur. Se elige uno solo, el que sale primero se lleva el Parlasur, sale electo. Sesionamos una vez por mes en Montevideo, y a su vez esa sesión una vez por mes, las resoluciones que nosotros dictaminamos, documentos, recomendaciones, etcétera, va a una reunión de los presidentes de Mercosur una vez cada 6 meses, donde los cancilleres se reúnen 2 días antes a trabajar sobre los temas que nosotros generamos en el Parlasur. Si se están de acuerdo, se firman, y al otro día firman los presidentes en la reunión de Mercosur y tiene poder de una ley, digamos, ¿no? Tiene fuerza de ley. ¿Son normas obligatorias? En algunos casos sí, y otras necesitan refrendar en el Congreso de la Nación. Yo he generado, a partir de todo este tiempo que estuve, 17 proyectos míos se trabajaron en el Congreso de la Nación, se aprobaron 9 que nacieron en el Parlasur y que hoy son ley nacional. O sea, cuando la gente dice el Parlasur no legisla, el Parlasur colegisla. Es cierto, no legislamos directamente, porque lo que nosotros resolvemos tienen que resolver los presidentes, pero es prácticamente lo mismo que pasa en el Congreso de la Nación. Los legisladores nacionales sacan una ley y el presidente tiene que refrendar la ley, si no, no reglamentarla. Así que después las provincias tienen que en algunos casos adherirse o no. O sea, tenemos prácticamente el mismo sistema que, si bien, nosotros llamamos a eso una colegislación. Lo mismo le pasa al Parlamento Europeo. O sea, tenemos el mismo funcionamiento, el mismo reglamento, la misma principio para trabajar que tiene el Parlamento Europeo. Una especie de copia de eso. Pero con una diferencia que en América nosotros somos todavía los países solamente del Mercosur, aspiramos a ampliar eso. Ahora hay voluntad de Colombia, ahora tenemos la reunión después Parlasur tiene participación en otros foros internacionales. Por eso yo estuve ahora en Madrid durante toda la semana pasada, donde funciona Eurolat. Eurolat es un organismo que está conformado por 75 parlamentarios del Parlamento Europeo y 75 parlamentarios de los parlamentos de América Latina. Parlamento latinoamericano, andino, centroamericano y Parlasur. Eso nos reunimos, representamos en total a 1.000 millones de personas. Nos reunimos 2 veces por año en Europa, 2 veces por año en América Latina, en diferentes lugares de América Latina. Ahora tenemos la próxima reunión en noviembre en República Dominicana. ¿Por qué estos 8 años tuviste 2 mandatos? Cuando terminó tu primer mandato, ¿fueron prorrogados? Sí, hay una prórroga automática cuando hay un irresponsable como tuvo la Argentina, como Macri, que no convocó a elecciones, o hay un golpe de Estado, o hay alguien que atenta contra la institucionalidad del Mercosur, de que los representantes del Parlasur siguen siendo representantes hasta que el país elija nuevos representantes, por la metodología que sea, por voto directo o por
forma indirecta por el Congreso de la Nación. Sí. La Argentina decidió, por un fallo de la justicia de la Cámara Nacional Electoral, que debía convocarse a elecciones, como dice la ley 27.120, para la elección de Parlasur junto con el candidato a presidente de la República. Porque no se puede hacer cada 2 años, porque hay una lista, usted tiene una elección de distrito solamente cada 4 años, cuando se elige el presidente, si no son de distrito único, ¿no? Si no son de distrito por provincia. Entonces usted no podría hacer en el medio de una elección de los 2 años una elección Parlasur porque no hay una lista nacional. Ahora, da la impresión de que el Parlasur funciona un poco como retiro también de los políticos que han tenido vigencia en el país, el caso de Lelita Carrió, por ejemplo, por un lado, y acá en Corrientes tenemos a Pocho Romero, que está en la lista del presidente Schiaretti. Es decir, que el que vota por Schiaretti está votando también por Pocho Romero Félix para parlamentario del Mercosur. ¿Esa sería la lista nacional, digamos? Sí, esa sería la lista nacional. La de Pocho es la lista nacional y nosotros, el peronismo, le llevamos a Teresa Parodi como candidata a la lista nacional. A ese mismo cargo. A ese mismo cargo. La que compite con Pocho es Teresa. Ahora, que va con Massa. ¿Teresa sigue teniendo domicilio electoral acá en Corrientes? No, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Porque alguien habló de Chubut, que estuvo Teresa Parodi por... Ah, puede ser, pero la verdad que no sé dónde tiene su domicilio, pero sí sé que bueno, ella está hace mucho tiempo trabajando muy cerca de Cristina Fernández de Kirchner y fue propuesta al Parlasur por Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Es decir que... y acá en Corrientes que... aparte el representante... Acá nosotros local. Tenemos el primer candidato al Parlasur, una compañera de Montecasero, que está al revés de los otros, ella está comenzando en la política, Taborda es el apellido, Jessica Taborda, es nuestra candidata, es una dirigente de mucho trabajo en Montecasero, muy preparada, muy bien, la verdad que tengo expectativa de que pueda aportar mucho. Estuvimos trabajando estos días sobre los proyectos que yo trabajé este tiempo, que quedan pendientes también para el Mercosur, para seguir avanzando. Tenemos una reunión pendiente ahora que yo voy a tratar de llegar a Montecasero, no voy a tener tiempo antes de las PASO, pero sí para la elección de octubre, presentar el libro, armar un evento con diferentes amigos del Parlasur ahí, porque hemos logrado, como usted bien sabe, avanzar sobre el tema del puente. Estamos armando un evento con Acinelli ahí de la CAF en Montecasero, la posibilidad de que venga, para que la consolidación de ese puente tan ansiado por Montecasero y Bella Unión que se concrete, ¿no? Y que venimos sí. Cuando nadie pensaba que se podía hacer y todos no estaban. El trabajo que hemos hecho desde el Mercosur hemos logrado hoy que prácticamente comience ya a ser una realidad, ¿no? ¿Se trató digamos, en una conexión interoceánica o qué cosa concreta pudiste obtener o se pudo obtener en los 8 años que tuviste? Bueno, por un lado las cosas en el Parlasur. En el Parlasur hemos logrado instalar en la agenda del Mercosur temas como el corredor bioceánico, que hoy forma parte de la agenda de la política argentina. ¿Por dónde el corredor bioceánico? Por Corrientes, pasando por el Chaco y saliendo por Antofagasta, Chile. Es el corredor más sólido, con el que más se viene trabajando. Hemos logrado generar la región norte grande para defender los proyectos de integración. Nosotros arrancamos con el Parlasur, armando la primera reunión de legisladores del norte grande del Parlasur, en el año 2016, y a partir de ahí se comenzó a consolidar. Creo que Sicosur necesita recuperarse, la zona Sicosur necesita recuperarse como organismo, como entidad. Venimos trabajando muy bien lo que hace a la integración energética, hemos logrado también incorporar eso en la agenda. Hemos logrado incorporar temas sanitarios, que es la historia clínica universal, que fue también un proyecto mío. Ya hay 1,5 millones de historias clínicas universales cargadas en la Argentina para que tengamos los mismos lectores. Hemos logrado también incorporar dentro de esa agenda de los presidentes del Mercosur, hemos logrado incorporar la posibilidad de que los títulos universitarios y secundarios de las provincias de la Argentina y de los países vecinos puedan servir en nuestros países sin ningún tipo de dificultad. Y puedan estamos trabajando muy bien también con Europa, pero después vamos a ir a esa parte. Y después hemos logrado también en lo que hace la integración cultural, a sacar el acervo cultural del chamamé, que con ese proyecto se logró que hoy sea el chamamé Patrimonio de la Humanidad.
Después hemos también trabajado y venimos trabajando con el tema del tránsito de las personas y el tema de la hidrovía, la recuperación de la posibilidad de que la hidrovía de los 4.300 kilómetros que tiene tenga un cambio en el protocolo Europreto, que la podamos controlar, que podamos trabajar, que pueda ser un instrumento para el desarrollo y no un instrumento para el contrabando y el narcotráfico como ahora, hoy. ¿cómo fue tu reunión con el rey de España? Bueno, esa es una reunión donde yo represento a la Argentina y al Mercosur fundamentalmente en este organismo de Eurolat, que como le explicaba antes son 75 europeos y 75 americanos. En esa reunión nosotros tenemos generalmente una agenda local, aparte de la asamblea, que nos reunimos por diferentes temas, donde tocamos temas muy importantes, como son el tema de la pesca ilegal, como son el tema de la seguridad, el tema de la ciberseguridad también hoy, que está muy de moda ese tema de la seguridad en lo que hace a las transacciones, en lo que hace a políticas conjuntas, de políticas sanitarias conjuntas, para poder trabajar con el tema de las patentes, de los medicamentos, etcétera, para que tengamos mayor accesibilidad desde América Latina y no estar esperando 10 años como tuvimos que esperar en la época del SIDA para poder resolver los problemas que teníamos. Entonces, en ese foro donde se plantea estas cosas, y una de las cosas que hemos logrado ahora, que es muy importante, es cómo luchamos juntos contra el hambre y la pobreza. Y ahí hemos logrado instalar una agenda que yo llevé en el 2016, que es que los productos primarios no deben desarrollarse a más de 300 kilómetros de su lugar de origen. Si nosotros logramos que ese concepto se internacionalice, nosotros podemos lograr el financiamiento para las obras e infraestructuras que se necesita para que eso suceda. ¿Qué se necesita? Se necesita que donde está el alimento primario, como hay acá en la provincia de Corrientes, tenga puertos, que puedan salir transporte barato para el empresario, energía, conectividad y fundamentalmente capacitación. Ahora, con el rey que... Con el rey tuvimos una reunión en ese marco de esa reunión de Eurolat. Él nos invitó a una audiencia en el Palacio del Pardo, donde él vive, ahí en las afueras de Madrid. Y bueno, fuimos, éramos 50 más o menos, 60 personas más o menos en total los que fuimos. ¿Todos latinoamericanos? No, y europeos. Y europeos también. O sea, los representantes de Europa y nosotros. Y bueno, nos recibió primero una parte muy formal de salud, etcétera, y después hizo una especie en un gran salón del palacio, nos servían café, una especie de lunch, donde estuvimos de las 5 a las 7 de la tarde y donde por delegación nos íbamos aproximando y hablando los temas y saliendo y dándole lugar a cada uno de los países. Fundamentalmente nos organizamos un poquito para que los representantes de Argentina que fueron conmigo, que éramos 4, podamos hablar por Argentina, después el que fue por Uruguay. Cuando me tocó... ¿Por qué solo 4? Y porque los legisladores nacionales, los senadores nacionales, que son Rodríguez Sá, y la Jacobe, que es radical de Jujuy, no fueron, por el tema que estamos sobre las elecciones, plantearon, pero bueno, no fueron. Fuimos nosotros, solamente en este caso los representantes del Parlasur. Siempre iban los representantes del Senado, bueno, tampoco Iglesias, tampoco fue, que también forma parte, el que es de Cambiemos, el diputado de Cambiemos. ¿No hay una burocracia dentro de todo esto amplia? No, este es un organismo muy dinámico y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque los temas que nosotros tratamos ahí son los temas que se está discutiendo entre los cancilleres. Y el Parlamento Europeo tiene más importancia que la reunión de cancilleres. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que, si le convencemos ahí, después se facilita el acuerdo. Porque todo acuerdo en la Unión Europea tiene que aprobar el Parlamento Europeo. Es como si un acuerdo de Unión Europea-Mercosur acá tendría que aprobar el Parlasur. Y no es así. Ahora, ¿quién asume? En cambio allá sí es así. Sí, ahora, ¿quién asume los costos? ¿Cada país asume los costos? En este caso, en el caso mío no. En el caso mío, solamente el pasaje y el gasto de hotel y eso me tuve que pagar yo. Porque la Argentina, el decreto de Macri, si hubiesen ido los senadores nacionales, sí pagaba el Senado de la Nación, y los diputados nacionales pagaba el diputado nacional. Pero en el caso mío no, porque a nosotros el decreto que sacó Macri para el funcionamiento de Parlasur es exclusivamente a Montevideo. Si uno tiene una representación por fuera de Montevideo, por más que sea del Parlasur, no está dentro del decreto. Entonces el gobierno nacional no me puede hacer ni viático ni pasaje. En este caso, como yo soy el que presido la delegación del Mercosur, el organismo Mercosur me financió el pasaje ida y vuelta a Madrid. Después yo me tuve que pagar el hotel. Normalmente paramos
en mi caso, por ejemplo, en Bruselas, paro en la casa del embajador. Hay como una solidaridad, digamos, diplomática. En este caso, en Madrid no pasó, más allá de la casa que tiene Argentina ahí. Así que, pero bueno, más allá de eso, es lo que este ámbito lo que nos permite es instalar temas como esto, ¿no? Y el rey le dije, mire, le digo, yo vengo de una provincia, de una anécdota que muy particular, porque hace más allá de que mi espacio, ¿no? Yo en campaña con Camao andábamos una vez viajando, hablando en el viaje, me cuenta que él navegaba, que cuidaba, trabajaba con el barco de la hermana del rey que iba a ser rey. Yo me acordé de la anécdota esa, entonces antes de viajar le digo, che, Camao, ¿por qué no me contás alguna anécdota, cosa que cuando yo me arrime pueda romper el hielo con algo que los otros no tienen, ¿no? Para hacer más amena el encuentro. Entonces, él me contó una anécdota cuando ellos navegaban, y él navegó en alguna oportunidad cuando todavía él no era rey. Y entonces cuando me arrimo le digo, mire, yo soy de Corrientes. Me dice, es una provincia que me gustaría conocer, me dice, porque estuve por ir varias veces. ¿Tiene noción de la ubicación de Corrientes? Sí, estuve por ir varias veces a Liberá. Y a Liberá tenía clarísimo que... y me dijeron que es una provincia muy linda, que tiene muchas cosas. Sí, le digo yo, y también tiene inversiones de los ingleses, pero ustedes todavía no tenemos inversiones, porque la corona inglesa tiene inversiones en Corrientes. Y entonces se puso todo colorado, porque le dijo, mire, le digo que los ingleses ya invirtieron allá, falta que ustedes, aparte de conocer, inviertan algo. Y entonces le digo, Camao Espínola, que fue medallista olímpico con Laje, que también después navegaban con el barco de su hermana. Y piensa y me dice, Espínola, ¿y navega todavía Espínola? Sí, le digo, pero ya en Corrientes ahora, seguramente, yo voy a ir, me dice, en diciembre a la Argentina, voy a ir en diciembre para la asunción del nuevo presidente que sea electo. Salvo que acá en España tengamos que votar de nuevo, porque justo en esa fecha sería la elección nueva de... Sí, hay un problema en estos momentos de paridad de fuerzas. Exacto, si en los próximos 90 días no se elige presidente. Y a mí me pareció rarísima la expresión, porque que el máximo referente del Estado de España, que es el rey, diga eso, es como me sonó como algo anormal. Después en la cena, después nos fuimos con Javi López, que es el presidente del Parlamento Europeo. Le digo, Javi, decime una cosa, ¿por qué el rey dijo eso? ¿No un signo de debilidad ese? Porque que diga que por ahí no se conforma gobierno, para un país no es algo que le fortalezca, ¿no? Sí. Entonces me dice, lo que pasa que en realidad él tiene que decir eso. Y tiene que trascender que dijo eso. ¿Por qué, Leo? Porque, fíjese que lo finito de la política europea, ¿no? Tiene que trascender, me dice, así como vos me estás diciendo, porque los que van a resolver quién es el presidente son los independentistas. Entonces, si él dice que va a haber gobierno, los independentistas se van a sentir como que están presionados por el rey. Ahora, entonces tiene que dejar en total libertad a los independentistas que decían lo que quieran. Por ahí decían que no o decían que sí, pero lo más probable, y porque aparte el rey tiene mucha influencia, que son los de Galicia, los independentistas, puedan decidir sobre eso. Así que me llamó la atención el finito de la política, claro, cómo están peleando hasta en simbología en el trato, ¿no? Sí. Ahora, no me quedó claro el tema de la retribución. Hiciste una división entre unos representantes y otros que cobrarían... Claro, los senadores nacionales y los diputados nacionales cobran sueldo, viático, pasaje, todo. Sí, nosotros no cobramos ni sueldo, ni viático, ni pasaje para esta representación internacional por parte de Argentina. Permitime insistir. Es decir, que si el representante en el Parlasur o en el Mercosur es a su vez senador o diputado nacional, cobra sueldo. En Eurolat. En Eurolat. Sí, porque entra por el Parlatino, generalmente. Ah, ahora... que ellos son nosotros tenemos representantes directos en el Parlasur y indirectos en el Parlatino. En el Parlatino indirecto están Rodríguez Sá, Iglesias y Jacobe, que es la senadora de Jujuy. Ellos cuando van a Eurolat por el Parlatino les paga el Senado.
Todo. Pero no hay una retribución mensual, digamos. No, para Eurolat no. Hay una retribución como senador y diputado y le pagan los viáticos, pasajes. Claro. Y que no es, en el caso nuestro no tenemos ni viático, ni pasaje, ni sueldo para la representación ante Europa. Es decir, en mi caso fue distinto en esta oportunidad. En otra oportunidad tuve que pagarme yo los pasajes. Una vez en el 2016 vendí un auto para ir, para poder representar a la Argentina, porque me quería ir aparte. Es una carga económica, aparte de la satisfacción que uno tiene de representar a tu país. Yo tenía la máxima representación de Argentina. Me habían elegido Tayana, Filmus, Rossi para representar a la Argentina y no podía plantear que no tenía para el pasaje. Así que tuve que vender un auto y bueno, y representar a la Argentina. Me quedé casi 20 días allá. Estuve después con el Papa, fue una experiencia muy linda, abrí puertas que después me consolidaron en esa relación con Europa y que hoy me permitieron ser el co-vicepresidente de la Asamblea más importante del planeta. O sea, valió la pena ese gasto, ¿no? Porque yo tengo una gran vocación por la política y bueno, y a veces usted sabe cómo es, usted es un hombre político también. Y estas cosas no se dan en todas las... es más, no creo que haya existido en la Argentina un legislador que haya propuesto algo que haya tenido repercusión mundial como tuvo un proyecto mío que fue el del Zika, que hoy forma parte del protocolo de la Organización Mundial de la Salud y que nace desde un poder legislativo, denostado, castigado, devaluado para los argentinos, pero no para el mundo, como es el Parlamento del Mercosur, ¿no? El mundo mira al Parlamento del Mercosur haciendo un paralelismo con el Parlamento Europeo. Entonces es muy importante para el mundo. No es importante para los medios de Argentina hegemónicos que buscan permanentemente la destrucción de la política. Entonces, el intento de destrucción de la política de muchos políticos y de muchos medios de comunicación se agarraron con el Parlasur en el momento que de su inicio con parlamentarios electos. ¿Por qué ahora quieren ir todo al Parlasur, los más importantes políticos de la Argentina? Porque vieron que realmente es un organismo importante y que generamos agenda. Yo la agenda que generé en el libro que le obsequié en su oportunidad, que no fueron proyectos míos, sino fueron proyectos que yo los tomé de la sociedad, y que generan hoy y forman parte hoy. El presidente de la República de Brasil, cuando asume, habla de temas que nosotros trabajamos en el Parlasur. Entonces hoy Lilita, Carrió, Pocho, etcétera, el caso de otros también, del radicalismo del otro espacio también, quieren ir al Parlasur. ¿Por qué? Porque ven que en el Parlasur todo lo que se decía en contra del Parlasur hoy tiene que decirse, ¿no? Pero eso ¿por qué pasó? Porque nosotros hubo un grupo de parlamentarios que trabajamos, que instalamos agenda, que demostramos que es útil, que hay que ir consolidando y que es uno de los instrumentos más importantes que tiene el Mercosur. Porque el mundo se desarrolló a partir de la integración de sus congresos. Estados Unidos, ¿por qué se hizo fuerte? Porque se unieron los estados y conformaron el Congreso de los Estados Unidos. Europa, ¿por qué al salir de la guerra se consolidó? Porque armó la Unión Europea y hizo un parlamento. El Parlamento Europeo es lo más importante de Europa. Bien. En China lo mismo, o sea, ¿qué es lo más importante de China? El Congreso chino, la Asamblea. Pero acá en Argentina, lamentablemente, los poderes legislativos están muy devaluados, ¿no? Sí. Esta es así. Va una de presidente de la República, otra que sería en este caso o así, pero va con cosas acá. Otra de Parlasur nacional, otra del diputado nacional local y otra de el Parlasur local. O sea, acá va a haber 4 boletas. Una va a decir presidente, Parlasur nacional, en este caso Teresa Parodi, diputado nacional, en este caso Nancy Sani y Zuli, y acá Jessica Taborda. O sea, tiene 4 cuerpos la boleta en esta elección. Es decir, que sería que en el caso de Pocho, el caso de Pocho estaría Chiaretti acá, Pocho acá. Sí. Y después los candidatos locales, en Corrientes tiene 2 listas. Creo que le llevan a Pocho acá. El Partido Socialista. El otro día me encontré con Pocho y le digo, ¿quién iba a pensar que iba a terminar siendo candidato del Partido Socialista y de peronistas disidentes, como el caso de... Así que la verdad que no, un amigo, Pocho.
Le digo, mira, lo más importante para mí, en estos 8 años que hemos logrado que el Parlasur sea respetado, que el Parlasur sea una opción para la política, para generar agenda política, y que desde mi jefatura de la delegación argentina y de presidir la delegación argentina hemos logrado instalar los temas que son importantes para Argentina, no solamente en el ámbito del Mercosur, sino en el ámbito global, como lo hicimos, ¿no? Y bueno, para mí es un tiempo que cumplí, un proceso que agradezco mucho a la sociedad de Corrientes, que me votó en su momento con el 53% de los votos, y que espero poder seguir colaborando desde todo ese conocimiento y esa programática, de todos esos programas y proyectos que he desarrollado, que son más de 100 para Corrientes, desde otro lugar de la política, ¿no? Muy bien. Bien, queríamos... hay un concepto generalizado que hay organismos internacionales que son de acción burocrática, que hay muchos organismos internacionales que que le cuestan al país y que no hay cosas de resultados visibles. A través de lo que nos está comentando el doctor Carlen, hay cosas visibles que benefician al país y que justifican, digamos, la presencia de personas de actuación política activa en el país y que se proyectan ahora para el Parlasur. Bien, muchas gracias Alejandro, y seguiremos viendo el panorama político nacional. En otra oportunidad vamos a tocar la política argentina. Bueno, muchas gracias por su invitación, por su generosidad como siempre, y por permitirme invitarle a la sociedad de Corrientes a acompañar nuestro proyecto político en la próxima elección, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos al corte. Sí, estamos presentando una nueva línea de créditos que es exclusiva para todos los docentes de la provincia de Corrientes, de todos los niveles, y también sean colegios públicos, privados o mixtos. Consiste en un préstamo para que se puedan comprar una PC o una notebook con un monto máximo de 500.000 pesos en 24 cuotas, y lo más importante es que es a tasa cero, es decir, no tienen ningún tipo de interés ni costo, es decir, devuelven exactamente el mismo monto que ellos solicitan. Los padres siempre sentimos orgullo cuando los hijos se destacan, cuando los hijos cumplen con su deber de ciudadano. Afortunadamente, mi hijo mayor, Guillermo Ernesto Gudniski, hijo de Graciela Solari, mi primer mujer, que en paz descanse, y hizo carrera política, se recibió de abogado en la Universidad del Nordeste, estuvo un tiempo trabajando conmigo en los negocios que yo tenía, y después, también atraído por la política, fue electo concejal por la capital dentro del Partido Demócrata Progresista en alianza con otros. Estuvo 2 mandatos. Después de los 2 mandatos, se le ofreció ser juez de faltas, y nos informa el diario El Litoral del día lunes que después de 22 años, dice el titular que está a consideración de ustedes, después de 22 años Gudniski deja su juzgado. Y hay frases que tengo el orgullo de destacar. A algunos intendentes, dice, solo les interesa recaudar. En otro párrafo de sus declaraciones destaca que es el presidente del Colegio de Jueces de Falta del NEA, y dice a su vez: en cada región hay una asociación y todos formamos parte de la Federación Argentina de la Justicia Municipal. Por ejemplo, dice, en la justicia de falta, una de las características debe ser la inmediatez, estar ahí, la presencialidad. Yo me siento orgulloso. Ustedes ven 2 páginas del diario El Litoral y también la tapa. Pero bien,
no queda, algunos dirán, es el hijo. No, es él. Es él, que estudiando se recibió de abogado y después hizo su carrera por su cuenta. Cuando le preguntan, el periodista del diario Litoral, ¿y la política? Dice lo siguiente, y eso es parte del orgullo que siento por la actuación de mi hijo. Y la política, yo mamé la política desde la panza de mi mamá, pero no sé, el tiempo dirá. El tiempo dirá, porque es una pasión que uno tiene que nunca se termina. Pero bueno, por lo pronto mi objetivo hoy por hoy está en la capacitación y en la docencia, porque también es profesor y dirige y hace cursos en el interior para capacitar. Bien, con este sentido homenaje a mi hijo, terminamos el programa del día de hoy.